Antes del exilio, Israel era una nación consolidada, con Jerusalén como su centro espiritual y político, albergando el Templo de Salomón, símbolo de la alianza con Dios. Sin embargo, este período estuvo marcado por conflictos internos y divisiones que debilitaron el reino. La idolatría y la ruptura de los mandamientos divinos trajeron inquietudes, con profetas advirtiendo sobre los peligros espirituales y políticos que rodeaban a la nación. Segundo Crónicas, capítulo 36, versículo 14. El ambiente espiritual estaba desgastado y muchos líderes dejaron de buscar la voluntad de Dios, lo que abrió el camino a la vulnerabilidad de Israel. Los profetas enviados por Dios, como Jeremías, clamaban por arrepentimiento y advertían sobre la destrucción que vendría si la nación no volvía a los caminos divinos. Sin embargo, estas advertencias a menudo eran ignoradas o incluso ridiculizadas por el pueblo y los gobernantes. El orgullo y la ceguera espiritual predominaban, y la alianza con Dios, que debía ser una bendición, pasó a ser descuidada. La idolatría se extendió, influenciada por alianzas con otras naciones y la mezcla de prácticas religiosas paganas. Con la ruptura del pacto y la falta de un liderazgo comprometido con Dios, Israel avanzaba hacia un punto crítico. Profetas como Isaías y Miqueas advirtieron sobre el juicio inminente y las consecuencias de la infidelidad, revelando la seriedad de la situación. A pesar de esto, el rechazo a la palabra profética hacía que la destrucción estuviera cada vez más cerca. Este contexto de decadencia moral y espiritual debilitó la unidad del pueblo, preparando el terreno para la invasión extranjera. Dios había prometido bendiciones, pero también advirtió sobre las consecuencias de la desobediencia, algo que se haría evidente con la aproximación de Babilonia. Así, el escenario que precedió al exilio estuvo marcado por la negligencia a las leyes divinas y la ausencia de compromiso con la alianza. La fragilidad del reino, permeada por fracasos sucesivos de sus líderes, señalaba un destino incierto. La profecía sobre la destrucción inminente era clara, pero la dureza del corazón del pueblo hizo que la advertencia fuera subestimada. Durante este período, Israel estaba al borde de una transformación histórica que definiría su futuro. Nabucodonosor, hijo del rey Nabopolassar, ascendió al trono de Babilonia con una visión de expansión y dominio. Su estrategia militar y sus ambiciones transformaron Babilonia en un imperio temido, marcado por la conquista de naciones alrededor, incluyendo Judá. Su poder militar y la riqueza acumulada con las victorias contribuyeron a hacer de su capital una de las ciudades más magníficas del mundo antiguo. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Babilonia pronto se convirtió en el centro de un imperio que influenciaba política y culturalmente las regiones bajo su dominio. La expansión de Babilonia trajo consigo una nueva estructura de poder, marcada por el control territorial y la sumisión de los pueblos conquistados. Nabucodonosor buscó consolidar su dominio, estableciendo gobernadores y exigiendo tributos que garantizaban su autoridad sobre las regiones ocupadas. Este nuevo orden impactaba directamente a Judá, que estaba bajo amenaza constante de invasión. La estructura militar de Nabucodonosor era imponente y organizada, capaz de someter cualquier resistencia. Su ejército era conocido por sus tácticas de cerco e intimidación, herramientas esenciales para extender sus fronteras. Babilonia controlaba el comercio, las rutas y los recursos de los territorios ocupados, fortaleciendo aún más su posición en el escenario mundial de la época. La figura de Nabucodonosor también estaba asociada a una rigidez religiosa que imponía a los pueblos conquistados el respeto a las divinidades de Babilonia. Él se veía a sí mismo como un representante de los dioses babilónicos y esperaba sumisión tanto política como espiritual de los pueblos vencidos. Para Judá, esto significaba una amenaza directa a su identidad y fe.
La estrategia del rey babilónico era incorporar elementos de las culturas conquistadas, pero también asegurar que su autoridad fuera indiscutible. Para los israelitas, el ascenso de Nabucodonosor representaba un nuevo tipo de opresión, en la que la identidad espiritual y cultural de la nación sería desafiada a un nivel sin precedentes. En medio del avance de Babilonia, Dios levantó profetas como Jeremías y Ezequiel para advertir al pueblo de Judá sobre el juicio inminente. Jeremías, conocido como el profeta llorón por su compasión y angustia por el destino de Israel, dedicó gran parte de su ministerio a advertir contra la idolatría y la injusticia que permeaban el reino. Clamaba por arrepentimiento, pero sus mensajes a menudo encontraban resistencia entre el pueblo. Jeremías capítulo 25, versículo 9. Para muchos, él era solo un perturbador de la paz, pero para Dios era la voz que traía la verdad. Ezequiel, por otro lado, fue llamado a profetizar ya en tierra extranjera entre los exiliados, usando símbolos y visiones que impactaban y sorprendían. Sus palabras revelaban la profundidad del alejamiento de Judá de la santidad y advertían del juicio que ya estaba en marcha. Predicaba la restauración espiritual como el único camino hacia la renovación futura. Ambos profetas fueron perseguidos y desacreditados, pero persistieron en su misión. El mensaje de Jeremías para Jerusalén era claro. La ciudad sería destruida si no había arrepentimiento. Ezequiel, viviendo entre los exiliados, se convirtió en la esperanza de aquellos que ya estaban en Babilonia, pero que aún no comprendían el propósito divino detrás del sufrimiento. El ministerio de estos profetas también ayudó a mantener la identidad espiritual de Israel. Recordaban al pueblo las promesas y advertencias contenidas en la ley, apuntando hacia un futuro de restauración. Incluso en medio del rechazo, sus palabras eran semillas de esperanza y arrepentimiento, que más tarde ayudarían al pueblo a reencontrar su camino. La importancia de Jeremías y Ezequiel durante el exilio se volvería aún más evidente a medida que sus profecías comenzaban a cumplirse. La autoridad de Dios no había sido deshecha. Por el contrario, el exilio era una corrección y un llamado al arrepentimiento para el pueblo elegido. El rey Joacín, gobernante de Judá, se enfrentó al inicio de la ofensiva de Nabucodonosor con vacilación y temor. Durante el reinado de Joacín, el rey de Babilonia lanzó la primera invasión, imponiendo tributo y sometiendo el reino. Para evitar una destrucción inmediata, Joacín decidió someterse, ofreciéndose como vasallo de Nabucodonosor, lo que inicialmente trajo una tregua. Segundo Reyes, capítulo 24, versículo 1. Esta rendición, sin embargo, simbolizaba la pérdida de autonomía de Judá y el inicio de una era de dominación. Esta sumisión, aunque estratégica, dividió al pueblo de Judá, que se sentía humillado por la alianza forzada con un poder pagano. Muchos vieron en esto un fracaso espiritual de sus líderes, incapaces de confiar plenamente en Dios para su protección. Otros, sin embargo, reconocían la amenaza babilónica como una consecuencia de la propia desobediencia del pueblo. Con el tiempo, la situación se volvió insostenible. Joacín intentaba equilibrar las exigencias de Babilonia y la creciente revuelta entre los judíos, que no soportaban vivir bajo el peso de los tributos y la constante interferencia babilónica. La tensión política aumentaba, mientras la fe del pueblo era puesta a prueba. La invasión fue el primer paso hacia una serie de deportaciones que desestabilizarían profundamente a Judá. Los mejores jóvenes, líderes y artesanos fueron llevados a Babilonia, debilitando el reino. Entre los exiliados estaba Daniel, quien más tarde serviría en la corte babilónica, revelando el plan de Dios incluso en la adversidad. La sumisión inicial a Nabucodonosor marcó el comienzo de un ciclo de opresión que culminaría en la completa destrucción de Jerusalén.
Joacim no vivió para ver el final de este ciclo, pero su reinado se convirtió en el inicio de un largo periodo de sufrimiento para Israel. Inmediatamente después de la sumisión de Jehoaquim, Nabucodonosor comenzó a deportar a los nobles y a los jóvenes más talentosos de Judá a Babilonia. La estrategia era desmantelar la élite de la nación para asegurarse de que ningún líder o pensador pudiera oponerse al dominio babilónico. Esta primera deportación incluía personas como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que se convertirían en figuras importantes dentro del imperio. Daniel capítulo 1 versículo 6. La salida de los sabios y nobles fue devastadora, ya que representaba la pérdida de los recursos humanos y espirituales más preciados de Israel. Para el pueblo de Judá, estas deportaciones significaban una ruptura de sus esperanzas de autonomía y liderazgo. El dolor de ver a sus jóvenes llevados era profundo y el sufrimiento se extendía por Jerusalén, donde los que quedaron intentaban lidiar con la sensación de abandono. En Babilonia, estos jóvenes fueron entrenados para servir en la corte babilónica, pero muchos mantuvieron su fe e identidad, incluso ante los intentos de asimilación cultural. Daniel, por ejemplo, fue elegido para estudiar el idioma y la cultura babilónica, pero se mantuvo fiel al Dios de Israel, influyendo incluso en el rey Nabucodonosor. Las experiencias de estos exiliados iniciales, como la fidelidad de Daniel, inspiraron a los judíos, mostrando que la presencia de Dios podría ser experimentada incluso en una tierra extranjera. Para muchos, estos jóvenes eran ejemplos vivos de esperanza y perseverancia en medio de la adversidad. Esta fase inicial del exilio marcó la pérdida de una generación y una era de prueba. Sin embargo, al mismo tiempo, estas experiencias sembraron esperanza y fe que sostendrían al pueblo de Israel hasta su regreso a su tierra. Después de la primera invasión babilónica, Jerusalén entró en un profundo período de crisis. La ciudad estaba debilitada y el miedo a Babilonia era constante entre sus habitantes. La destrucción económica y el trauma de la deportación de los mejores jóvenes y líderes dejaron a la población desmotivada. Muchos, incluido el profeta Jeremías, vieron este momento como un castigo divino, una corrección que exigía arrepentimiento y reevaluación de las prácticas de idolatría e injusticia. Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Sin embargo, para la mayoría, el sufrimiento solo trajo cuestionamientos y una sensación de abandono. La ciudad, ahora sin sus élites, enfrentaba dificultades para mantener su economía y seguridad. La ausencia de artesanos, sabios y soldados que habían sido llevados a Babilonia resultó en una Jerusalén debilitada, sin la infraestructura necesaria para garantizar su propio sustento. La desesperanza crecía, ya que el futuro parecía sombrío y sin ninguna perspectiva de mejora. Incluso ante la devastación, algunos líderes locales que quedaron intentaron restaurar la confianza del pueblo. Estos líderes veían la situación como un llamado de Dios para reformar sus vidas y volver a la alianza. Sin embargo, la falta de un liderazgo unido y comprometido debilitaba los esfuerzos por una verdadera renovación espiritual. El profeta Jeremías continuaba predicando en Jerusalén, orientando al pueblo a buscar a Dios y aceptar el período de exilio como una oportunidad de transformación. A pesar de sus advertencias y consejos, muchos aún resistían el mensaje, esperando una intervención militar o divina que restableciera el antiguo poder de Judá. La ciudad, sumida en la tristeza y el resentimiento, se volvía cada vez más vulnerable. El cerco espiritual y físico intensificaba el desespero de los habitantes, que se sentían aislados y distantes del Dios que una vez habitó entre ellos en el templo de Salomón. Sedequías, el último rey de Judá y tío de Joacim, asumió el trono como vasallo de Babilonia, pero con una disposición inquieta y nacionalista.
Influenciado por consejeros que buscaban la libertad de la dominación babilónica, Sedequías se involucró en una rebelión que desafiaría directamente a Nabucodonosor. Esta decisión precipitada trajo sobre Jerusalén una de las consecuencias más terribles, un asedio que duraría años y desolaría la ciudad. Segundo Reyes, capítulo 25, versículo 1. La insubordinación de Sedequías marcó el comienzo del fin de Jerusalén independiente. El asedio causó un inmenso sufrimiento a la población, que enfrentaba hambre, enfermedades y la constante amenaza de destrucción. Los habitantes de Jerusalén, aislados, sufrían las consecuencias de la decisión de Sedequías y comenzaban a cuestionar su liderazgo. La escasez de alimentos y el terror de un ataque inminente transformaron Jerusalén en un lugar de desesperación. El profeta Jeremías, que permanecía en Jerusalén, advertía al pueblo y al rey sobre la insensatez de la rebelión. Profetizaba que la ciudad sería destruida a menos que hubiese sumisión al imperio babilónico, pero su mensaje era visto como un signo de debilidad y traición. El liderazgo de Sedequías se negaba a aceptar el exilio como parte del plan de Dios. A medida que el asedio se intensificaba, el ejército de Nabucodonosor aislaba la ciudad, imposibilitando la entrada de suministros y forzando al pueblo a rendirse. El sufrimiento de esos días marcaría profundamente la memoria de Israel, que más tarde relataría los eventos en salmos de lamento y en los escritos de Jeremías. La insistencia de Sedequías en resistir a Babilonia terminó costando la propia ciudad y la esperanza de paz. Su decisión fue uno de los últimos intentos de Judá por mantener su autonomía, pero resultó en la pérdida casi total de su estructura política y espiritual. Después de años de resistencia, Nabucodonosor finalmente invadió Jerusalén, culminando en la destrucción del Templo de Salomón. Este evento representaba no solo una pérdida material, sino una ruptura espiritual para el pueblo de Israel. El templo, construido como un sitio de adoración y símbolo de la presencia divina, fue reducido a cenizas, una señal clara de que la alianza entre Dios e Israel estaba en crisis. Segundo Reyes, capítulo 25, versículo 9. La caída de Jerusalén y del templo era vista como un profundo lamento, una pérdida que desolaba a la nación. Para los judíos, la destrucción del templo significaba la pérdida de su principal vínculo físico con Dios. Sin el templo, que era el centro de las prácticas religiosas y el lugar donde se ofrecían sacrificios, la fe de los israelitas enfrentaba una prueba sin precedentes. El dolor de ver el lugar sagrado en ruinas fue registrado en cánticos y lamentos que expresaban el desespero del pueblo. La invasión trajo una devastación completa, los muros fueron derribados, los tesoros saqueados y muchos habitantes fueron muertos o llevados como prisioneros. La visión de su ciudad destruida y de su fe tambaleante causaba una profunda sensación de abandono y cuestionamiento entre los israelitas, que ahora se veían en tierra extranjera. Sin el templo, Israel se vio obligado a encontrar nuevas formas de expresión religiosa. Las prácticas religiosas antes centralizadas necesitarían ser adaptadas para mantener viva la memoria y el compromiso con Dios. La comunidad judía aprendería a buscar a Dios en cualquier lugar, ya no limitada a un edificio. La caída de Jerusalén era para Israel un recordatorio del poder de Dios y de las consecuencias de la desobediencia. La destrucción del templo reforzaba la necesidad de reconstruir su fe, algo que solo sucedería con el tiempo y con profundo arrepentimiento. El exilio trajo una sensación de pérdida que desoló al pueblo de Judá. Lejos de su tierra, del templo y de su cultura, los exiliados se sentían abandonados y olvidados. Las lamentaciones de Jeremías expresaban el pesar de una nación que se veía dividida entre el castigo de Dios y la esperanza de restauración.
Muchos judíos, ahora en Babilonia, luchaban por comprender el propósito de este sufrimiento y por mantener su identidad en una tierra extraña. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 3. El lamento era más que dolor, era la expresión de una búsqueda de respuestas y alivio. Los cánticos y salmos de lamentación ayudaban al pueblo a procesar el dolor y la tristeza. Cantaban sobre la añoranza de Sión, lamentando las ruinas de Jerusalén y la destrucción del templo. Estos cánticos y oraciones reforzaban la conexión espiritual entre el pueblo y Dios, incluso en medio del dolor. La tristeza de los exiliados se intensificaba por la añoranza de la tierra prometida. Habían perdido su hogar, sus cosechas y su libertad, y la incertidumbre del futuro aumentaba el desesperación. El exilio trajo un silencio que parecía separar al pueblo de Israel de la presencia divina. Al mismo tiempo, el sufrimiento despertaba un deseo de renovación espiritual. Muchos comprendieron la importancia de volver al corazón de la alianza y restaurar su fidelidad a Dios. La experiencia del exilio marcó el inicio de una renovación en la fe del pueblo, que ahora anhelaba una vida comprometida con la voluntad divina. Para los exiliados, el lamento y la esperanza coexistían. Las lamentaciones ayudaron a mantener viva la identidad judía, permitiendo que el dolor del exilio fuera expresado y al mismo tiempo abriendo un camino hacia la esperanza de un retorno y de una nueva alianza. Durante el exilio, los judíos enfrentaron el desafío de vivir en una tierra extranjera, en medio de una cultura y religión diferentes. Sin el templo y sin la tierra prometida, necesitaban adaptarse a una nueva realidad mientras intentaban preservar su fe y tradiciones. Babilonia, con sus divinidades y costumbres, contrastaba con las leyes y preceptos dados por Dios a Israel, convirtiendo la vida de los exiliados en una lucha constante entre adaptación y resistencia. Salmos, capítulo 137, versículo 1. La añoranza de Jerusalén era una constante en el corazón de los exiliados. Para sobrevivir y mantener su identidad, los judíos necesitaban encontrar formas de reunirse, estudiar y orar, incluso sin el templo. Las sinagogas comenzaron a surgir como lugares de adoración y enseñanza, reemplazando temporalmente el papel central del templo. Estas prácticas ayudaban a preservar la fe en medio de la distancia de la tierra natal. La adaptación también implicaba aprender a convivir con los babilonios, aceptar trabajos y participar en la economía de la ciudad. Incluso lejos de su tierra, muchos judíos prosperaron y se convirtieron en parte integral de la sociedad babilónica, manteniendo la fidelidad a Dios. Entre los exiliados surgieron liderazgos que mantenían viva la esperanza de retorno, reforzando la identidad del pueblo como elegido por Dios. La presencia de profetas como Ezequiel ayudaba a confortar al pueblo, recordándoles que Dios estaba presente incluso en el exilio. La vida en Babilonia fue un período de prueba y aprendizaje para Israel. Los exiliados descubrieron que su fe era resistente y que la presencia de Dios no estaba limitada a un territorio. Esta experiencia moldearía la espiritualidad del pueblo, preparándolos para el futuro y para el retorno a su tierra. Durante el período de exilio, los judíos tuvieron contacto directo con la cultura babilónica, que era rica en conocimiento, arquitectura y religiones paganas. Babilonia era un centro de poder e influencia, con tradiciones muy diferentes a las de Israel. La convivencia con esta cultura generó desafíos, ya que los judíos necesitaban mantener su identidad y fe en medio de una sociedad que valoraba la adoración a otros dioses. Isaías, capítulo 47, versículo 1. Este contacto cultural terminó influyendo en aspectos del pensamiento y la estructura social de los judíos.
Los babilonios eran conocidos por el desarrollo de la escritura y la organización de su sociedad, algo que impresionaba a los exiliados y ofrecía nuevas maneras de registro y preservación de la fe. Por eso, durante el exilio, los judíos comenzaron a organizar sus escrituras, consolidando textos sagrados que se convertirían en parte esencial de su tradición y resistencia cultural. La arquitectura y la grandeza de Babilonia contrastaban con Jerusalén en ruinas, reforzando en el corazón de los exiliados el deseo de reconstruir su ciudad. Este sentimiento despertó una determinación espiritual en los judíos, que veían en su exilio una oportunidad de crecimiento y purificación para volver a su tierra con renovada reverencia a Dios. La religión babilónica, que idolatraba a una variedad de dioses, representaba un peligro para la fe monoteísta de los judíos. A pesar de la tentación de integrarse a estas costumbres, muchos resistieron, preservando sus prácticas y tradiciones. Las experiencias de Daniel y sus amigos, que se negaron a adorar a los dioses de Babilonia, inspiraban la resistencia cultural y religiosa. Este contacto con la cultura extranjera fue una prueba para la identidad del pueblo de Dios, pero, al mismo tiempo, fue un período de aprendizaje. La experiencia del exilio ayudó a fortalecer el compromiso de los judíos con su herencia espiritual y a mantener viva la esperanza del regreso a su tierra prometida. Lejos de su tierra, el pueblo de Israel encontró en los cánticos y oraciones una forma de mantener viva su fe. Durante el exilio, los salmos y lamentos se convirtieron en expresiones profundas de añoranza y devoción, reflejando el anhelo del pueblo por regresar a Jerusalén. Salmos como el 137, donde el salmista clama «¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña?», muestran la lucha interna de los exiliados entre el dolor de la separación y la esperanza en el Dios que nunca los abandonaría. Salmos, capítulo 137, versículo 4. La oración se convirtió en el sostenimiento espiritual en medio del sufrimiento. Los salmos eran cantados y recitados en comunidad, fortaleciendo los lazos espirituales entre los exiliados. Las oraciones, a menudo hechas en secreto, ayudaban al pueblo a recordar las promesas divinas y a fortalecer su fe. La ausencia del templo convirtió la práctica de oraciones personales y colectivas en un pilar de resistencia y supervivencia espiritual. Además de los salmos, oraciones de intercesión y súplicas eran constantemente dirigidas a Dios. Los exiliados pedían misericordia y clamaban para que el Señor los liberara de la opresión, recordando las historias de liberación vividas por sus antepasados en Egipto. Los salmos, que expresaban el profundo dolor y anhelo de los exiliados, también estaban llenos de esperanza y declaraciones de fidelidad. Recordaban que Dios era fiel y justo y que, incluso en tiempos de adversidad, Él estaba presente y escuchaba sus oraciones. La práctica de los salmos y las oraciones se convertiría en fundamental para el pueblo judío, siendo mantenida y valorada incluso después del regreso a la tierra prometida. La fe, preservada en tierra extranjera, probaba la fuerza de un pueblo que, a pesar de estar exiliado, jamás se olvidó de su alianza con Dios. Ezequiel, un profeta exiliado entre el pueblo, recibió visiones extraordinarias mientras vivía en Babilonia. Sus mensajes, que revelaban tanto juicio como restauración, brindaron consuelo al pueblo judío que anhelaba volver a Jerusalén. Ezequiel vio, a través de sus visiones, el valle de huesos secos cobrando vida, una imagen poderosa de resurrección y restauración del pueblo de Israel, que parecía espiritualmente muerto. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Las palabras y visiones de Ezequiel mostraron al pueblo que, incluso en medio del exilio, Dios aún tenía un plan para la redención de Israel.
Ezequiel recordó al pueblo que el exilio era un llamado al arrepentimiento y a la transformación. Insistió en la necesidad de abandonar los ídolos y de regresar al corazón de la alianza con Dios. Sus palabras sirvieron como advertencia y al mismo tiempo como una invitación al pueblo para que reconquistara su fe y su identidad espiritual. Entre las visiones de Ezequiel estaba la reconstrucción de un nuevo templo, que simbolizaba la restauración de la relación del pueblo con Dios. Esta promesa de un templo renovado dio esperanza al pueblo, que anhelaba el día en que podría adorar a Dios nuevamente en su tierra. Las visiones de Ezequiel destacaron que la presencia de Dios no estaba limitada a un lugar físico, sino que Él permanecía con su pueblo incluso en una tierra extranjera. Este entendimiento ayudó a los exiliados a comprender que la relación con Dios trascendía las paredes del templo de Jerusalén. El mensaje de Ezequiel trajo ánimo y renovación espiritual. Sus profecías ayudaron al pueblo a mirar más allá del sufrimiento del exilio y a esperar la liberación y el retorno, renovando la alianza y la obediencia al único Dios verdadero. Daniel, un joven judío llevado al exilio, se destacó en la corte de Nabucodonosor debido a su sabiduría y fidelidad a Dios. Aunque estaba en un ambiente lleno de prácticas paganas, Daniel se mantuvo fiel a los preceptos divinos, negándose a contaminarse con alimentos y costumbres contrarios a la ley de Dios. Buscaba constantemente la orientación divina, lo que lo hacía sabio y respetado incluso por los gobernantes babilónicos. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Su vida era un testimonio de integridad, demostrando que era posible permanecer fiel incluso en circunstancias adversas. Las experiencias de Daniel en Babilonia incluían interpretaciones de sueños y visiones dadas por Dios, revelando secretos que ningún otro sabio o sacerdote de la corte podía interpretar. Su habilidad para interpretar sueños fortaleció su posición, dándole influencia para promover la gloria de Dios en una tierra extraña. Daniel también enfrentó desafíos que pusieron a prueba su fe, como el decreto del rey que le obligaba a adorar una estatua de oro. Él, junto con sus amigos Hananías, Misael y Azarías, se negó a doblar las rodillas ante otro Dios. Por eso fue lanzado a la cueva de los leones, pero fue milagrosamente protegido por Dios, demostrando su poder y fidelidad. La integridad de Daniel fue fundamental para mantener la identidad judía en el exilio. Inspiraba al pueblo, mostrando que la fe en Dios era mayor que cualquier adversidad y que incluso en una cultura pagana era posible vivir con rectitud. La historia de Daniel y sus amigos alentó a los exiliados a resistir la asimilación y a mantener viva la esperanza de que Dios estaba con ellos, independientemente de donde estuvieran. Daniel, como líder y ejemplo, ayudó a preservar la fe de Israel en tiempos de opresión. En el exilio, el pueblo de Israel volvió su mirada hacia las promesas y alianzas hechas por Dios desde los tiempos de Abraham. Aunque estaban lejos de su tierra, sabían que Dios no los había abandonado y que las promesas de bendiciones y protección permanecían. La alianza de Dios con Israel era eterna, y aunque el pueblo estaba sufriendo las consecuencias de su desobediencia, había una esperanza de restauración y perdón. Génesis capítulo 17, versículo 7. Las alianzas eran recuerdos vivos de la relación entre Dios y su pueblo. Los exiliados recordaban las promesas de Moisés y David, en las que Dios aseguraba su amor y compromiso con Israel. Sabían que el exilio, aunque doloroso, era también una etapa de disciplina y purificación, un momento para restaurar la alianza y el compromiso con el Señor. La certeza de que Dios era fiel a sus promesas inspiraba a los exiliados a volverse a la ley y a los mandamientos, buscando una vida de rectitud y fe. Muchos comprendieron que el exilio era una oportunidad para reevaluar su espiritualidad, corregir sus fallas y reconectarse con el Dios de sus antepasados.
Las promesas de restauración traían esperanza y perspectiva para los días difíciles. Profetas como Jeremías y Ezequiel reforzaban estas promesas, asegurando al pueblo que el exilio terminaría y que Dios los traería de vuelta a su tierra, renovados y fortalecidos. Esta creencia en la fidelidad de Dios ayudó a los judíos a superar el exilio y a mantener viva la esperanza de regreso. La confianza en las alianzas divinas preparó al pueblo para reconstruir su vida y su fe, seguros de que, incluso en las dificultades, Dios estaba a su lado. Después de décadas de exilio, el imperio babilónico cayó, y Persia, bajo el mando de Ciro, asumió el poder. Ciro, conocido por su política de tolerancia religiosa y respeto por las tradiciones de los pueblos conquistados, emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a Judá y reconstruir el templo de Jerusalén. Esta decisión trajo alivio y alegría a los exiliados, pues finalmente se abría una oportunidad para restaurar sus vidas y su fe en su propia tierra. Esdras capítulo 1 versículo 2. El decreto fue interpretado como una intervención divina y un cumplimiento de las promesas de restauración. Para los judíos, el decreto de Ciro era una evidencia de que Dios nunca los había abandonado, a pesar de los años de alejamiento. Los profetas habían hablado de un tiempo en que el pueblo regresaría a su tierra, y esta promesa se estaba cumpliendo de manera inesperada y poderosa. La autorización para reconstruir el templo era especialmente significativa, pues simbolizaba la presencia de Dios y la centralidad de la adoración en Israel. En medio de la alegría, sin embargo, los judíos también enfrentaron el desafío de regresar a una tierra devastada y reconstruir no solo sus ciudades, sino también su fe e identidad como nación. El viaje de regreso a Judá fue una mezcla de alegría y sacrificio. Muchos judíos que nacieron en el exilio nunca habían visto Jerusalén, y el regreso exigía abandonar las vidas que habían construido en Babilonia. Sin embargo, la fe y el deseo de cumplir el propósito de Dios superaban estos desafíos. Llegaron a Judá con un corazón renovado, listos para establecer un nuevo estándar de vida dedicado al servicio de Dios y a la obediencia a su ley. Al regresar, los judíos enfrentaron la dura realidad de una tierra devastada. La ciudad de Jerusalén estaba en ruinas y el templo destruido. Sin embargo, la determinación de reconstruir el templo y restaurar la adoración a Dios se convirtió en el fundamento para el renacimiento de la nación. Hombres como Zorobabel y Esdras lideraron los esfuerzos de reconstrucción, alentando al pueblo a priorizar la casa de Dios y a dedicar sus esfuerzos al renacimiento espiritual de Israel. El decreto de Ciro representó el comienzo de una nueva era para Israel, una era de restauración y compromiso. La experiencia del exilio había purificado el corazón del pueblo, que ahora reconocía la importancia de una vida centrada en Dios. Este regreso marcó un nuevo comienzo, fundamentado en la fe, en la esperanza y en la promesa de que Dios siempre cumple sus promesas, sin importar cuán largos o difíciles sean los caminos que conducen a su propósito. El exilio dejó marcas profundas en la historia, la fe y la identidad del pueblo de Israel. Este período de sufrimiento y separación de su tierra enseñó a los judíos la importancia de una vida fiel y dedicada a Dios. La experiencia del exilio no fue solo un castigo, sino también una oportunidad de transformación y renovación espiritual. Israel comprendió que la alianza con Dios era el fundamento de su existencia y que alejarse de ella traía serias consecuencias. Este período reforzó el concepto de fidelidad y compromiso con Dios. Levítico, capítulo 26, versículo 44. El exilio también alteró la estructura espiritual de Israel. Con la destrucción del templo, los judíos aprendieron a buscar a Dios de maneras que iban más allá de un espacio físico, como a través de sinagogas, oraciones y el estudio de las Escrituras.
La oración y la adoración se convirtieron en prácticas de resistencia y preservación de la identidad, y el pueblo de Israel se dio cuenta de que la presencia de Dios no estaba restringida al templo, sino que era constante y accesible en cualquier lugar. La propia organización del pueblo pasó por cambios. El exilio les enseñó la importancia de líderes espirituales comprometidos, como los profetas, sacerdotes y escribas. Estos líderes mantenían al pueblo unido y enfocado en las promesas de Dios. La experiencia de Daniel, Ezequiel y otros profetas ayudó a establecer una conciencia colectiva de fe, que se transmitiría de generación en generación, fortaleciendo el sentido de comunidad y compromiso con Dios. Otro aspecto importante del legado del exilio fue la valorización de las escrituras y de la tradición oral. Durante este período, los judíos comenzaron a consolidar y registrar sus historias, leyes y profecías, algo que vendría a constituir las bases de la Torá. El exilio incentivó la preservación de los textos sagrados y muchos judíos desarrollaron una comprensión más profunda de las Escrituras. Este cuidado con los registros sagrados se convertiría en central para la preservación de la identidad del pueblo de Dios. La experiencia del exilio moldeó el carácter espiritual de Israel y sirvió como un recordatorio de las promesas y la fidelidad de Dios. Al regresar, los judíos no solo reconstruyeron su nación, sino también su fe, estableciendo un estándar de vida que inspiraría a futuras generaciones. El exilio fue un capítulo doloroso, pero que preparó a Israel para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, aprendiendo que la obediencia y la devoción son el camino hacia la verdadera paz y prosperidad.